Yo soy Fidel Pérez de León, soy director del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México. Soy una persona con discapacidad. Tuve un accidente automovilístico en 1992, hace aproximadamente 23 años, y desafortunadamente yo no conocía cómo se debía de manejar a una persona después de que tuviera un accidente. Eso contribuyó a que tuviera una lesión medular en T1, lumbar 12. No puedo caminar, sin embargo, ahora uso silla de ruedas y es suficiente. La diferencia entre antes y a hoy es que antes caminaba y a hoy soy una persona que rueda. Quiero comentarles que el Instituto para la Integración y Desarrollo de Personas con Discapacidad, el INDEPEDI, es el que se encarga de planear la política pública sobre las personas con discapacidad en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Mancera. La política pública para las personas con discapacidad es un tema relevante para que una vez que se arma la política pública, se pase a política gubernamental. ¿Qué es lo que se hizo en la Ciudad de México? En la Ciudad de México se trabajó con un programa de integración al desarrollo de personas con discapacidad, el cual le da rumbo a toda la administración pública. Es decir, ahora cada dependencia sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y en cuánto tiempo lo tiene que hacer. Eso es lo que estamos haciendo aquí en el INDEPEDI. En el INDEPEDI estamos haciendo programas que son parteaguas, que nadie los había hecho. En el gobierno de la ciudad estamos siendo un parteaguas en este país para implementar programas para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Les puedo poner un ejemplo, el programa de Médico en tu Casa, donde va a más de 7,000 personas con discapacidad a su casa a llevarle los servicios médicos. Ahí va el médico, ahí va la enfermera, ahí van unas unidades móviles de rehabilitación que cuenta el gobierno de la ciudad para atenderles, darles sus servicios. O la estrategia Empodérate. Empodérate es una estrategia con el fin de lograr la inclusión de personas con discapacidad. Más de 1,500 personas en empleo temporal, 500 personas con discapacidad que se incorporan al gobierno de la Ciudad de México con el fin de que ahí empiecen a trabajar y el gobierno lo hace con el fin de poner la muestra. Ojalá que cualquier otro gobierno de este país lo haga también, que empiecen a copiar nuestros modelos para lograr esa inclusión, porque la inclusión es la suma de voluntades. Por eso es importante que todos nos sumamos a buscar esa inclusión de las personas con discapacidad. Cada 3 de diciembre en todo el mundo se celebra a las personas con discapacidad. Ese día, desde 1992, las Naciones Unidas determinó que cada 3 de diciembre será y sea el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para ello, desde la llegada de este gobierno hemos estado impulsando acciones para que ese 3 de diciembre nosotros podamos visibilizar a las personas con discapacidad. Lo importante es visibilizarla todo el año, pero debemos de empezar por el Día Internacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos hecho un evento que se ha llamado Semana de la Autonomía y de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es un evento donde le da la oportunidad a todas las personas con discapacidad de que puedan ir para convivir con demás personas con discapacidad, pero no solamente eso, que empiecen escuchando expertos, que escuchen noticias, que escuchen avances tecnológicos, que compartan sus experiencias, que hay paneles donde expongan qué es lo que están haciendo por las personas con discapacidad. En fin, es una suma de personas con discapacidad y personas con discapacidad en un evento académico, cultural, folclórico y hasta deportivo, porque la idea es congregarnos ahí y llamar la atención de todas y de todos, pero también llamar la atención de los medios de comunicación para que vayan ahí y difundan que las personas con discapacidad solamente tenemos una condición de vida. Quiero decirles que hubo ponencias sobre los avances que está haciendo el gobierno de la ciudad, hubo ponencias sobre los avances que llevan las organizaciones de la sociedad civil, hubo eventos recreativos donde bailaron personas con discapacidad,
Hubo hasta competencias ahí entre personas con discapacidad que querían lograr que se impactara sobre ciertas actividades que están realizando. Y también el último día hubo una reunión de intérpretes de lengua de señas. Hay veces que se nos olvida que las personas con discapacidad auditiva, el principal problema que tienen ellos, el principal obstáculo, la principal barrera es su lenguaje, es la comunicación. Entonces, es importante que nosotros nos vayamos involucrando en el tema de la comunicación con las personas con discapacidad auditiva. ¿Por qué es importante? Porque no debemos de discriminar a nadie. Entonces se reúnen ahí porque el próximo año vamos a trabajar en la elaboración de un diccionario para que sea una lengua de señas mexicana uniforme, para que esta lengua de señas mexicana no solamente se entienda en todas las partes de la ciudad, sino en todas las partes del país. Y todos los modismos o ahora sí que las palabras que se quieran decir de una manera, siempre se digan de esa manera y no haya un cambio, no haya confusiones. En fin, fueron 3 días donde estuvimos ahí en la Expo Reforma, estuvimos ahí visitándola, trabajando, participando, conviviendo y desarrollando esta actividad. Estoy seguro que el próximo año se hará lo mismo, con el fin también de seguir llamando la atención y seguir llamando la atención e invitando a todas y todas que sepan que la discapacidad solo es una condición de vida, que la única diferencia que tenemos es eso, es esa condición de vida. Si yo uso una silla de ruedas, tú no usas silla de ruedas, tú caminas, yo ruedo. Y al final de cuentas, tanto tú como yo tenemos las mismas obligaciones y tanto tú como yo tenemos los mismos derechos. Lo que andamos buscando es que también que tengamos las mismas oportunidades. Quiero decirles, por ejemplo, que si no hay voluntad, por más leyes o acciones que haga el gobierno, no vamos a poder lograr la inclusión. Quiero ponerles un ejemplo. El Metrobús es un sistema de transporte que prácticamente está al 100% adaptado para que cualquier persona con discapacidad pueda transportarse, donde hay unos espacios destinados para las personas con discapacidad. Quiero decirles que luego cuando se sube una persona con discapacidad, resulta que ese espacio está ocupado. Y cuando las personas con discapacidad queremos hacer uso de ella, nos dicen, ¿sabes qué? Es que fíjate que pues yo llegué primero, y no se dan cuenta que ese espacio está destinado a las personas con discapacidad porque ocupamos ese espacio, porque es un espacio especial para nosotros, con las características, por ejemplo para mí, que pueda poner mi silla de ruedas y pueda viajar en condiciones de comodidad y en condiciones sobre todo de seguridad. Pero si la gente no lo respeta, por más espacios que se hagan, no vamos a poder lograr la inclusión. O podemos poner otro ejemplo, el caso, por ejemplo, de los cajones de estacionamiento. Por eso ocupamos la suma de voluntades. Por eso la sociedad en general debe de sumarse a este esfuerzo, para que las personas con discapacidad podamos integrarnos, porque las personas con discapacidad tenemos aspiraciones, queremos trabajar, queremos estudiar, queremos casarnos, queremos tener hijos, en fin, queremos ser felices como cualquier otra persona. Eso es lo que buscamos, pero necesitamos de todos ustedes, necesitamos de la sociedad en general, necesitamos esta suma de voluntades. Y por eso aquí en la Ciudad de México trabajamos en acciones del gobierno, pero también trabajamos en acciones hacia la sociedad en general. Y en esta Ciudad de México, donde es una ciudad punta de lanza, donde las libertades ya están, las libertades de los derechos humanos están a la vista de todas y de todos, podamos decir que la discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí. Muchas gracias.